Pues bienvenidas, bienvenidos al Centro María Zambrano. Para mí es un auténtico honor presentar dos de los libros de Alberto Morales, En el diván de Jung y Cuando la realidad se desdibuja. Bienvenidos y bienvenidas también a los presentes y al mundo de Silicio a través de las redes sociales. Nuestro deseo es que este evento sea una reunión de amigos y de amigas para bautizar a estas dos criaturas que acaban de nacer. Al final habrá un espacio para preguntas y ruegos para los que hayan leído los libros y para las personas que tampoco lo hayan hecho. En primer lugar me quiero presentar. Soy María Artacho, psicóloga y directora del Centro María Zambrano, un espacio donde la ayuda terapéutica se encuentra a medio camino entre la psicología y la filosofía. Estas son palabras que he copiado de Miguel Sánchez Zambrano, que es mi tío, que es sobrino de María Zambrano y que estás por aquí. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Este evento parte de una iniciativa consciente que busca dar visibilidad a una psicología con alma. Ahí es donde confluyen Jung y Zambrano. Si algo nos distingue como humanistas es la capacidad de abrir un claro en el bosque, un espacio de visibilidad y fraternidad donde encontrarnos. Ahora quiero presentar a mis compañeras y a mis compañeros, en primer lugar a Rosario Ruiz Castro. Ella es doctora en filosofía por la UGR, profesora de enseñanza secundaria, finalista del prestigioso premio de poesía de ámbito nacional José Hierro. En su día fue profesora invitada de la unidad de docencia y psicoterapia, entonces bajo la dirección del profesor José María López Sánchez. Ha sido prologuista del primero de los libros que se va a presentar en el diván de Jung. Quiero también presentar a Juan Manuel de Faramiñán Fernández Fígares, doctor en Derecho por la Universidad de Jaén y doctor en Filosofía por la Universidad de Granada. Autor del libro El Fausto de Goethe, un análisis simbólico y filosófico. Y prologuista del segundo de los libros que ahora se presenta, Cuando la realidad se desdibuja. Y ahora lo más difícil, presentar a don Alberto, que te gustará lo de Alberto. Hasta su jubilación, el autor de este libro, Alberto Morales, impartió docencia en la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, con la que sigue vinculado como tutor externo de estudios del máster. Continúa además con su actividad como psicoterapeuta. Una vez al mes nos acompaña en docencia de máster, participando en tareas de supervisión en esta casa, con lo cual tenemos una suerte enorme de disfrutar una vez al mes. También quiero agradecer a las personas que han colaborado en montar esta fiesta. En primer lugar a Gabriel, que estará por aquí, a María, que está aquí con la imagen y el sonido, a Giovanni y a Pilar, que ha ido recogiendo la lista. Así que muchísimas gracias. Toda la palabra es tuya, Rosario. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí presentando este libro de Alberto. Y lo primero que quiero es mostrarle de nuevo mi gratitud por su amistad y ahora también por encargarme la presentación de este precioso libro.
Y digo precioso en todos los sentidos. Primero, cuando leí el manuscrito, pues ya quedé encantada con la variedad de enseñanzas que contiene, y posteriormente, cuando tuve el libro editado en mis manos, él es testigo de la emoción que me produjo empaparme del cuidado y la delicadeza con la que está hecho. Así que vaya también por delante mi enhorabuena a Elena Díez, la directora editorial, por este espléndido trabajo. Bien, si Jung hubiera conocido este libro y al propio Alberto, probablemente le habría dicho aquello de: ha sido usted llamado a una vida interior, como dijera en su día al joven psicólogo Robert Johnson. Y por fortuna, desde luego, exclamarían sus alumnos, sus pacientes y todos los que tenemos el privilegio de mirarle de cerca. Pues mientras me deleitaba con este libro y con todo lo que contiene, la verdad es que rondaba mi cabeza una traviesa idea, que era la de que cómo sería la tarea psicoterapéutica si en la mesa de trabajo de los profesionales hubiera libros como este y dejaron dormir de vez en cuando el sueño de los justos al sufrido DSM, que, como ustedes saben, es el manual diagnóstico y estadístico de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, del que, por cierto, en una ocasión dijo Claudio Naranjo que se ha ido perfeccionando gracias a las demandas de las compañías de seguros. Este libro, en cambio, despliega un apabullante elenco de herramientas analíticas que están inspiradas en la obra de Jung, ciertamente. Pero ante todo, en este libro se formula un compromiso con un modo de entender la psicoterapia, un modo de entender esta tarea excelente. Para hacerse una idea de ello, baste recordar que en el libro Jung menciona a dos como sus principales mentores, Oliver Sacks e Irving Yalom. El primero es un neurólogo irrepetible que declara su intención de estudiar la identidad, y el segundo es nada más y nada menos que el mejor exponente o el mayor exponente de la psicoterapia asistencial. Entonces, con estos cimientos, entre muchos otros, Alberto ha escrito un libro que gravita en torno a la obra de Jung, pero que declara, desde el principio hasta el final, a veces explícita y a veces tácitamente, declara la insuficiencia del reduccionismo materialista que viene acaparando el estudio de la mente en los últimos tiempos. Tanto el abordaje, digamos, exclusivamente experimental de la vida psíquica, como la tesis de la identidad psiconeural, que serían, digamos, dos presupuestos de este acaparamiento, pues resultan miopes a todas luces para contemplar el florido paisaje mental del egregio Homo sapiens, sapiens. No alcanzan, para decirlo en palabras de Jung, el objetivo más distinguido de la ciencia, que es el alma humana. Dice Alberto que ha escrito este libro para ilustrar la obra de Jung en conexión con su práctica terapéutica. Tanto este libro como sus propios pacientes dan fe de los beneficios de dicha aventura. ¿Qué les ha aportado con ello? Yo creo que algo más ambicioso que una cura, a saber, un sentido a sus padecimientos y, por ende, un sentido al mundo de su vida, con permiso de los fenomenólogos alemanes. El propio Jung, en una entrevista de 1959, sentencia lo siguiente: es una vida sin sentido. Y ese sentido difícilmente puede ofrecerlo una psicoterapia que está atada al dato experimental, o una psicología sin alma, como antes mencionaba María y como decía el propio Jung. Creo que este libro admite más de una lectura. En primer lugar, se dirige, como es obvio, a los profesionales de la psicoterapia que estén interesados en las vías de exploración
que propone Jung, respecto a las cuales hay que reconocer que Alberto ha hecho un esfuerzo pedagógico, tiene, digamos, un esmero y claridad didácticos dignos de encomio, puesto que la obra de Jung es difícil y tiene su complejidad. Añádase a ello que se incluye una esmerada y selecta colección de documentos vivos, lo que podemos llamar documentos vivos porque son testimonios y experiencias de sus pacientes. En segundo lugar, también esta obra puede dirigirse a cualquiera inquieto por contemplarse a sí mismo desde perspectivas psicológicas e incluso filosóficas que sean alternativas al esquema de diagnóstico, tratamiento e intervención del poder disciplinar imperante. Y por último, hay tal espléndida gama de referencias de todos los ámbitos de la cultura, la pintura, el cine, la ciencia, la literatura, los saberes teóricos y prácticos orientales, digo, tal gama de referencias perfectamente hilvanados en el nervio del discurso del libro, que hacen a este libro recomendable para cualquiera que quiera aprender y que quiera disfrutar de toda clase de pequeños manjares. Pensaba que podría considerar este libro como una especie de repositorio de instrumentos musicales que puedan arrancar notas al alma humana. Más allá de que sea, digamos, una caja de instrumentos, de herramientas, de la terapia, quería verlo así, instrumentos que pudieran arrancar notas al alma humana, notas que duermen, como en las cuerdas del arpa del célebre poema de Beckett. También pensaba en la imagen del caleidoscopio, en las virtudes de ese pequeño juguete para expresar las muchas configuraciones sorprendentes, subyugadoras de la mente humana que se nos pueden presentar cuando nos adentramos en este libro. Y quisiera detenerme en algunas de ellas. En primer lugar, citando al poeta Francis Thompson, escribe Alberto: no se puede tocar una flor sin alterar una estrella. No se me ocurre mejor modo de presentar la idea de sincronicidad. Podemos pensar lo que nos pasa de un modo distinto a lo que sugieren el azar, por una parte, o la aséptica conexión entre las causas y los efectos, por otra. Parece ser que tanto causalidad como casualidad se nos quedan cortas si sabemos conectar de un modo más fino nuestra dimensión subjetiva con los hechos del mundo, con los hechos objetivos que nos salen al paso. Por otra parte, por darles otra muestra, me pregunto, ¿podría ser que los héroes de nuestras mitologías no sean solo un modo de soñarnos, sino más bien la imagen de esas íntimas batallas nuestras que no hemos sabido aún descifrar y cuyas claves duermen en la noche de los tiempos de nuestra especie? El concepto junguiano de arquetipo es complejo, bastante más complejo de lo que suele creerse. Tiene una enorme potencialidad analítica en ese sentido, y Alberto, desde luego, aquí logra esclarecerlo magníficamente. Quiero también mencionar, aunque sea someramente, el esfuerzo que ha hecho Alberto por abrir caminos hacia lo inconsciente a partir de intuiciones junguianas, como en este caso serían las motivadas por un territorio que a nosotros hoy desde luego ya nos resulta bien exótico, como es el de la alquimia. Los viejos textos sobre los procesos alquímicos y la exquisita ilustración simbólica que los acompañan fueron estudiados por Jung y fueron atendidos como una analogía encriptada del proceso de transformación que un paciente o cualquiera de nosotros dejar indiferentes. Ahí Alberto trae a colación las palabras de uno de los protagonistas de una célebre película de Ingmar Bergman, El séptimo sello, y estas palabras son las siguientes: la fe es un grave sufrimiento, es como amar a alguien que está fuera, en las tinieblas, y que no se presenta por mucho que se le llame. Sin duda, escuchan aquí ustedes el eco de una de las inquietudes recurrentes en la consulta terapéutica: ¿cómo vivir caminando hacia la muerte?
Y más aún, ¿cómo soportar el silencio de Dios? De la mano de Jung, Alberto nos invita a contemplar el asunto de otro modo. Dejemos de interpelar ansiosamente a un Dios que alberga en sí la tensión de sus propias contradicciones. Y lo mismo que el bíblico Job, retirémonos a guardar silencio. Cuando acoges la muerte ante ti, dice Jung, es como una noche escarchada, mas es una noche escarchada en un viñedo de uvas dulces. Dicho de otro modo, debes ahora abrir los ojos a la vida. La catarsis terapéutica en un tema de tal envergadura requiere desde luego una mirada profunda a la condición humana, una mirada de la que lamentablemente carecen las propuestas terapéuticas que nos van saliendo al paso. Precisamente en estos días ha salido a la venta la versión revisada del DSM-5, al que antes hacía alusión, y para nuestro asombro contiene un nuevo trastorno, que es el trastorno de duelo prolongado. Yo al menos lo he traducido así, considerándose prolongado el periodo de 1 año en adultos y de 6 meses en los niños. Como es de esperar, este diagnóstico enlaza una medicación oportuna que en este caso además se asimila a la de la depresión mayor. Difícilmente puede una estrategia como esta estar a la altura de las que se sugieren en este libro. De hecho, ya se han alzado voces que protestan ante esta nueva ocurrencia de la autoridad de la Asociación Norteamericana. Etiquetar el dolor ante la muerte como trastorno mental estigmatiza a los dolientes, les expone a medicación innecesaria y, sobre todo, insulta la dignidad de su pérdida. En fin, todo lo dicho no es más que una ligera muestra, un brevísimo aperitivo de los senderos que este libro ilumina en el psiquismo de los pacientes y en el de todos nosotros. Senderos que sin duda son lentos, laboriosos, no ofrecen resultados fulminantes porque su propia naturaleza así lo exige, pero también son firmes y bien asentados en las raíces más profundas de nuestra condición existencial. Acabaré citando un fragmento donde Alberto proyecta una imagen muy esclarecedora de cómo concibe él su labor terapéutica. Si se me concede la analogía, dice, cuando pienso en el devenir del encuentro terapéutico, en todos sus avatares y vaivenes, me siento más cerca del sabio alejandrino Ptolomeo que del matemático alemán Kepler. Quizás por la dificultad inherente al alma humana, quizás porque esas curvas epitrocoides asociadas a los epiciclos se ajustan mejor a cómo la persona se acerca y se aleja de su centro real, su sí mismo, en un movimiento que parece no tener fin. Así que, Alberto, muchas gracias por esta obra y a ustedes por escucharme. Después de esta presentación que ha hecho tan buena, yo voy a ser un poquito más breve, también porque el segundo libro es un poquito más corto, entonces creo que va en consonancia. Pero me sumo a todo lo que ha dicho ella. Realmente lo que yo planteo, yo vengo no en calidad de experto, sino de amigo. Además de amigo, yo siempre me ha costado más trabajo ir haciendo amigos con los años, porque uno se va volviendo quizás reticente a esa posibilidad. Pero el caso es que la forma en la que conocí a Alberto fue muy curiosa, a partir de ese libro del que hablaba hace un momento María sobre Fausto. Fue Alberto, a través de una amiga en común, quien se puso en contacto conmigo y me llamó mucho la atención porque a mí Jung siempre ha sido una figura importantísima en mi vida, que siempre me ha gustado mucho. Fue además una de las razones que me impulsó también a hacer ese análisis de Fausto y me llamó mucho la atención que alguien
detectara, aunque es una obviedad, leyendo la biografía de Jung aparece Fausto por todas partes, pero curiosamente no es algo en común, que alguien interesándose por Jung fuese a profundizar en la figura de Fausto. Me llamó tanto la atención que empezamos a entablar relación. Y antes que hablar con él, hablé con su libro, porque, que por cierto, me quedé enamorado, no solamente del contenido, sino de la forma, la manera en la que están editados estos libros, es para gozarlos. A los que nos gustan los libros, gozar un libro bien editado es un verdadero placer. Y esto lo es, en la calidad en la que está hecho, el papel, las imágenes, pero el contenido me encantó. De hecho, siempre lo he estado recomendando a todas las personas, porque estudiar a Jung a través de sus obras completas es una labor ingente, casi imposible, sobre todo porque cada vez se van traduciendo algunas cosas más y hay que distinguir libros que son muy de la terapia o muy terapéuticos, otros que casi podríamos llamar filosóficos y muy personales, y es muy difícil sin un guía, sin alguien que de alguna manera nos adentre en la figura, el poder hacerlo. Normalmente cuando alguien quiere acercarse pregunta ¿qué libro puede servirme para ello? Y este es uno de ellos. Y creo que merece la pena que se escriban este tipo de libros para acercar a figuras, como el caso de Jung, que no solamente son importantes en la historia del pensamiento, porque Jung es una de las figuras, entre otras, más importantes del pensamiento de este último siglo pasado y del presente, ha supuesto un antes y un después, no solo por él, sino por todo el movimiento, su propia escuela, todo lo que se ha ido generando a partir de entonces, y conocer de alguna manera cómo surge esa forma de entenderse, de oírse, como decía antes, ¿no? De despertar un cierto sentido, un cierto oído interior y una cierta vivencia interior, a través de un estudio de la psicología que es filosófica, porque busca, de alguna manera, también una realización interior. Pues conocer de esa manera a Jung es una manera de entender lo que ya no solamente se circunscribe a un ámbito clínico, sino que llega a todas las facetas de la vida. Y en ese sentido, la forma en la que Alberto lo hace, para mí ha sido especialmente evocadora de la figura, porque a pesar de que lo hace a través del análisis clínico de sus pacientes, ese análisis realmente no diría existencial, en un sentido que quizá podríamos ver peyorativo, por quedarse demasiado de una manera epidérmica en las bases de la vida, sino existencial porque llega al profundo sentido de la existencia. Y como traté de plantear en el prólogo que me pidió y que aprovecho por el agradecimiento de la oportunidad de formar parte de su vida, el hecho de que algo queda escrito, ahí queda y nuestra relación está sellada en el tiempo a través de algo que está escrito. Yo que soy abogado de profesión, pues le doy mucha importancia a lo que queda por escrito, ¿no? Y ahí queda. Y le agradezco mucho esa oportunidad de poder hacer ese prólogo que he hecho de la mejor manera posible. Pero lo que planteo ahí es algo que he vivido en los dos libros de Alberto. Y es el poder ver, a través del análisis de sus pacientes, que de alguna manera están tratando algo que de alguna forma podríamos determinar como patológico, aunque son clichés en los que los límites son difíciles de dibujar, es decir, se desdibujan dónde empieza lo patológico y dónde no. O sea, hasta qué punto estamos todos tan equilibrados que de golpe cuando pasa uno una línea ya deja de estarlo. Y cuando uno estudia o ve o de alguna forma se acerca a pacientes que transitan esos límites, esos limes, como dirían los romanos, de alguna forma se está viendo así como en una lente de aumento. Algo así, como decía Platón en la República, como para poder analizar al individuo, analiza la figura del Estado como si fuera un ser humano en grande. También cuando vemos una patología que de alguna forma muestra unos rasgos de forma más evidente, uno también está viendo esas pequeñas raicillas que surgen también de su interior, donde probablemente esté la simiente y la razón y la causa de todas las demás cosas. La empieza a ver en uno, pero la ve de manera indirecta, por lo cual tampoco le asusta demasiado en principio, y poco a poco, sin darse cuenta, se va viendo más reflejado de lo que uno creía. Esto luego no solo le lleva a uno a verse reflejado en una figura de un paciente, sino en cualquier texto, en cualquier novela, en cualquier historia, porque es imposible que un ser humano haga algo sin que deje algo de sí.
algo de su vida interior, de su profundidad, de sus dudas, de su miedo, de sus dificultades, para encontrar un sentido, una realidad a partir de lo que plantea de alguna manera Jung. Y en este sentido hay algo que para mí siempre en Jung me ha resultado especialmente útil, porque no solamente en su concepto del arquetipo, sino también en la forma en la que cada uno percibe los sentidos. Decían los estoicos que los sentidos no son los que nos engañan, sino la emoción. Porque de alguna manera el sentido ya viene prefigurado en todos los seres humanos. Todos percibimos más o menos, de una manera parecida, una realidad que no sabemos si es así o no, pero la traducimos a como la percibimos cada uno a través de los sentidos. Pero claro, cuando interviene además un elemento emocional, esa realidad se desdibuja aún más, es mucho más diferente en cada uno de nosotros. Nuestras percepciones del tiempo y del espacio cambian de manera casi drástica en cuanto aparece un tipo de emoción en cada una de ellas. Y esos puntos en los que todos nos movemos en realidad son los que uno necesita en algún momento aprender a gestionar. No es fácil gestionar no solamente nuestras emociones, sino la forma en la que interpretamos el mundo. Y es entonces cuando libros como estos nos sirven de guía directa o indirecta muchas veces, para ir cada uno encontrando ahora sí, a su forma y a su modo, con esas mismas dificultades que sí compartimos todos, un poco un sentido, como decía hace un momento Rosa, a cada uno de los acontecimientos de nuestra vida, como hace él como un buen médico de almas, como decía Jung, con sus pacientes, tratando de darle un sentido a ese dolor en el estómago o la profundidad del alma, a esa sinrazón con la que al final todos terminamos por topar en algún momento de nuestra vida, como le pasaría al Buda, a través de la enfermedad, de la muerte, de la fortuna, ¿no? Y uno tiene que enfrentar esa sinrazón tratando de encontrarle alguna expectativa de sentido que ordene de alguna manera su mundo y sus circunstancias. Y eso es lo que hace, lo que trata de hacer un terapeuta como Alberto, y nos da muestras claras de ello en su libro, lo cual demuestra una fuerza y una valentía, una desnudez que está abriendo un corazón no solamente del paciente, que además hay que agradecerles también siempre el poder poner ante nosotros esas circunstancias, sino la suya propia en su hacer cotidiano, en su trabajo profesional, y el cómo va desligando o encontrando probablemente ese pequeño hilo de Ariadna que nos permite en tantas veces salir de ese intrincado laberinto. Así que con esto no quiero ocupar más tiempo porque creo que todos hemos venido, incluido yo, a oírlo a él. Le dejo ya entonces la palabra. Muchas gracias por todo. Buenas tardes, ¿se me oye por allí al fondo? Vale, gracias. Bueno, me siento francamente emocionado por este recibimiento y estos dos libros que ahora se presentan, las personas que ya hayan entrado en contacto con ellos saben que tienen un apartado, tanto el primero como el segundo, que lleva el título genérico de gratitud. Gratitud. He intentado que no quedase nadie fuera del tintero, es decir, todas las personas que han tenido que ver con la elaboración de estos libros, directa o indirectamente, están ahí reflejadas, y mi gratitud hacia todas estas personas es inmensa. Evidentemente, si la iniciativa de María Artacho, iba a decir si la iniciativa de María Zambrano, porque a veces las confundo a las dos, pero sin su iniciativa esto no se habría llevado nunca a cabo. Eso es totalmente cierto. Me lo propuso, yo creo que fue a la vuelta de Navidad o por ahí, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y la verdad es que hemos pasado unos 2 meses y medio preparando esto. Es una colaboración muy estrecha y solventando problemas. No hemos estado solos, sino que hemos estado ayudados por muchas personas, ¿no? Desde la persona que ha tenido que tomar la lista de quién venía aquí, que están aquí, hasta quien ha colocado las sillas, ¿no? Es decir,
ciertamente soy el capitán de estas dos naves, pero una nave no funciona con un capitán solo, sino que necesita una marinería, y yo he tenido la suerte de tener una marinería de lujo a lo largo de esta travesía, ¿no? Por tanto, tengo que empezar haciendo un repaso de esta gratitud, porque además a lo largo de estos años de trabajo me he sentido muy querido y muy amado, lo cual ha sido tremendamente importante a la hora de poder estar en contacto con este trabajo. Lo digo porque, como todos sabéis, yo provengo del mundo académico. Directamente no provengo del mundo clínico, sino que eso ha sido una derivación mía de los últimos 20 o 22 años, más o menos. Pero inicialmente yo provengo del mundo académico, por tanto, siempre que, a medida que iba escribiendo, a veces sentía que me invadía una enorme soledad. Es decir, bueno, el mundo académico es absolutamente refractario a todo esto, de lo que hemos estado aquí hablando en la mesa, y esa soledad podía llegar a ser muy pesada. Pero luego me daba cuenta de que en realidad no estaba tan solo, o no estamos tan solos. Ni siquiera dentro del mundo académico. El mundo académico, en este tipo de psicología, como por ejemplo ya ha dicho aquí Rosa, yo utilizaría otra imagen. Cava fosos y no tiende puentes. Eso en términos generales. Pero aquí hay representantes del mundo académico de la psicología que hacen lo contrario. Tienden puentes y no cavan fosos. Por tanto, no estamos solos. Que la mayoría se dedique a cavar fosos no le quita el mérito a estas personas que tienden puentes. Y aquí hay más de uno. Con lo cual, eso hace que el sentimiento de soledad se diluya. Recientemente hemos recibido los miembros del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental una circular en la que decía que se creaba, sabéis que había un cambio en la dirección del Colegio de Psicólogos reciente, y se nos mandaba una circular diciendo que se creaba una sección de psicología humanista. Yo no daba crédito. Es decir, después de 30 años o más de un estancamiento en el que no se movía nada, incluso la palabra psicoterapeuta, se decía, yo me dedico a la psicoterapia, te decían, ¿eso qué es? Bueno, no me lo estoy inventando, realmente hay personas que me lo han comentado, me han dicho, mira, allí la palabra psicoterapeuta no se contempla porque eso, digamos que no tiene una homologación tipo por la APA, ¿no? La American Psychological Association. Eso puede estar también cambiando, en tanto en cuanto se crea una sección de psicología humanista, donde esto entra a formar parte. Por tanto, no estamos solos. O yo muchas veces ese sentimiento de soledad luego lo he reconvenido y lo he reconvertido y he dicho, bueno, no estamos solos. Y el hecho de que estemos todos aquí reunidos pues me llena de una profunda emoción porque no me siento solo, ¿no? Aunque a veces parte del mundo académico viva completamente al margen de este tipo de psicologías y considere que es más importante restar que sumar. Otros hemos hablado que es mucho más interesante sumar que restar, por eso estamos hoy aquí. Aunque los epígrafes que hay dedicados a la gratitud, que quienes hayan leído los libros verán que son capítulos muy extensos, donde hablo de muchas personas, de muchas. Quiero nombrar ahora aquí a dos que no están. No están porque han iniciado su viaje definitivo, que diría Stanislav Grof. Son dos personas que se marcharon el año pasado en torno al verano, en esa época. Una de ellas era Carmen Pérez Aranda, con quien colaboré y tuve la enorme fortuna de colaborar durante 2 años
Y Carmen Pérez, en sus mocedades, trabajó con alguien que había estado relacionado directamente con yo. Carmen Pérez Aranda era una persona expertísima en el análisis junguiano de los sueños. Ella trabajó conmigo mis propios sueños y también me supervisó sueños de mis pacientes que aparecen aquí en estos libros, sobre todo en el primero, no tanto en el segundo. Una mujer de carácter, como Blanca sabe muy bien, y que no era difícil de manejar, entre comillas lo de manejar, ¿no? Era una persona difícil, pero que a mí, además de darme alguna que otra voz y ponerme firme, me enseñó mucho. Es decir, yo sin esos 2 años de trabajo con ella, no habría podido utilizar ese material tan importantísimo como son los sueños en el trabajo terapéutico. Por tanto, vaya mi reconocimiento a Carmen Pérez Aranda. Y en segundo lugar también se marchó alguien para mí muy especial, que era, para mí o para nosotros, José María López Sánchez. José María López Sánchez, psiquiatra, profesor de psiquiatría. Esto a él le habría sentado muy mal, que lo presentáramos como psiquiatra. Habría que presentarlo como escritor y poeta. Eso era cierto, y habría dicho cualquier cosa. No se habría quedado callado. Tenemos la enorme fortuna de que está aquí María del Mar, su hija, que por cierto me ha regalado una cosa que me ha dejado patidifuso. Ya me enteráis cómo la ha conseguido. Esto es un muñequito de Jung que se pone en el dedo con la imagen de Jung. ¿Vale? Que por cierto, Carmen Pérez Aranda, cuando yo la llamé por teléfono, ella recibía en su casa. Ella, bueno, atendía por teléfono. Yo le dije que yo no sé manejar el teléfono. Entonces me dijo, la llamo y me dijo, bueno, esto es por teléfono. A mí el teléfono no me gusta. Me dijo, ¿cuántos años tienes? Y le dije, cielos, verás tú. Bueno, por tener muchos años, porque yo creo que tenía entonces 58, me dijo, bien, porque yo decía que solo a partir de los 60 uno está preparado para entrar en este territorio. Y dije, bueno, he salvado el primer obstáculo. Y me dijo, cuéntame un sueño, así a bocajarro. Y yo acabo de tener un sueño en el que, esto es real, lo cuento aquí, se me aparecía Jung, así con el pelo blanco, con las gafas, con su chaqueta blanca, y me entregaba un libro en blanco diciéndome, escribe aquí lo que tú quieras. Y me dice, mañana te vienes. Blanca, dime si exagero. Mañana te vienes. Y yo decía, no, mañana yo tendría clase. En fin, fui 2 o 3 días después. Y ahí empezó mi relación con Carmen Pérez. Bueno, con José María fue además fundador y director hasta su jubilación de la unidad de docencia y psicoterapia, por donde rotaban, hacían una rotación los psicólogos y psiquiatras en su periodo de formación como residentes, tanto los PIR como los MIR. Y allí, durante una serie de años, yo estuve como docente invitado, algo que compartí con Rosa. Allí tuvimos momentos realmente increíbles. Y José María, durante un tiempo, cuando terminaba la rotación, le pasaba no una encuesta, por cierto, él decía lo siguiente, cuando empezaba la rotación le decía, ustedes psiquiatras dejen fuera sus fármacos y ustedes psicólogos dejen fuera sus técnicas, esas que aprenden en la facultad, y aquí vamos a hacer otra cosa. Pues bien, cuando terminaba la rotación pasaba una especie de cuestión, no era un cuestionario, era que le decía a los estudiantes, que solían ser 7 u 8 nomás, plasmen ustedes sus vivencias en 2 o 3 páginas. Y luego a mí él me mandaba eso escrito a máquina de cinta, que yo decía, ¿dónde demonios se encuentran las cintas? Es decir, bueno, si vierais una vez que yo hice allí una presentación y llevé un PowerPoint, me dijo,
la última vez que vienes aquí con una máquina, no sé qué, a mí que a duras penas distingo, o sea, si yo de un ordenador entiendo el on-off, no mucho más, pues me llevé una bronca, ¿no? El caso es que él me mandaba las devoluciones que hacían los estudiantes, y creedme lo que voy a decir, muchas empezaban por un por fin, tanto de psiquiatras como de psicólogos. Por fin estoy estudiando algo que tiene que ver con lo que yo quería estudiar. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, ese por fin, ¿no? Por tanto, como bien sabe Rosa, para mí José María ha sido un maestro. He tenido el privilegio de compartir, de ser su amigo, de él y de Carmen, su mujer. Hemos compartido mucha comida juntos y me hace muy feliz dedicarle aquí este breve espacio. Hay una persona a la que también quiero nombrar, aunque directamente no ha tenido nada que ver con estos trabajos, pero sí indirectamente, porque hace 50 años fue profesora mía de física y matemáticas cuando yo terminaba bachiller. Es Natividad García Alonso, pero yo le digo la señorita Nati porque era lo que le decíamos, evidentemente. Entonces fue mi profesora de física y matemática, y en un momento determinado, bueno, tengo que decir que hablar de la edad de una dama siempre es una descortesía, ¿vale? Pero os tengo que decir que se encamina sin ninguna prisa hacia sus primeros 100 años, pero está estudiando inglés, nos tomamos chocolate con churro en el café fútbol con mucha frecuencia, en fin, yo creo que Nati esté aquí para mí es un auténtico honor, y era algo que yo nunca me pude imaginar cuando ella, recuerdo aquella clase al principio donde nos dijo velocidad igual espacio partido por tiempo, pero olvidaos de esa fórmula diferencial del espacio con respecto al tiempo, y nos introdujo las ecuaciones diferenciales de una manera muy sencillita. No siempre recuerdo eso que yo dije, porque la señorita Nati entonces era azote de infieles, que también hay que decirlo, Pero la verdad es que Nati, que estés aquí con nosotros y que, bueno, tengamos esta amistad que tenemos en torno a ese chocolate con churros, me parece un auténtico privilegio, ¿no? Así que fijaos que uno no está solo, y aquí me siento muy acompañado por todos vosotros. Quiero evidentemente tener también una mención muy especial a todos mis pacientes. Ciertamente, sin mis pacientes, estos libros no habrían visto la luz jamás. ¿Por qué? Porque yo no habría escrito nunca un libro sobre Jung. Eso ya está hecho, y de manera magistral, por otros autores que saben de Jung 100 veces más que yo. Entonces, cuando me planteé la posibilidad de escribir sobre Jung, ahora os comentaré un poquito por qué, dije, bueno, yo tengo que conectarlo con mi trabajo. Y eso fue lo que hice. Sin ellos, estos libros no existirían. Aquí hay algunos de esos pacientes míos, que yo no voy a decir quiénes son, evidentemente. En los libros aparecen con nombres falsos que ellos mismos han escogido, y sus datos biográficos también han sido manipulados por mí, y después le he leído un poco lo que he escrito de ellos y le he mandado el visto bueno. Entonces, mi agradecimiento con ellos es enorme, ¿no? Porque sin ellos esto sería imposible. Como también sería imposible sin la acogida que siempre me han dado en el centro Mensana y también en la Escuela de Formación de Aldeas Infantiles, donde básicamente vengo desarrollando mi actividad terapéutica. Ahí mis queridísimos colegas José Manuel Morel, a quien conozco desde que éramos jovencitos en el club de montaña, y Miguel Ángel Vaca. Los dos fueron alumnos míos, que conste. Me une a ellos, sobre todo a José Manuel, porque a Juan Manuel, a José Manuel, jolín,
Es que ahora me estoy confundiendo contigo. Porque nos conocemos desde hace 50 años, pues me une una amistad ya de larga data, ¿no? Pero con ellos ha sido siempre un placer trabajar y ellos me han permitido que tenga un espacio cuando comencé con trabajos de terapia, fundamentalmente con terapia de grupo. Evidentemente también tendría que recordar mis tiempos como neuropsicólogo clínico, pero digamos que eso era un enfoque que ahí todavía no tenía nada que ver con esto. Y en el Centro María Zambrano es un poco también mi segunda casa, porque aquí he recibido y recibo un mimo que yo creo que es, no lo sé si decir inmerecido esa palabra, pero María me mima muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me pone el ego por las nubes. Yo luego tengo que decir, bueno, tengo que bajar el ego a su sitio, ¿no? Entonces, lo que hago es que cuando salgo de aquí, abro la ventana y tiro el ego por la ventana, ¿no? Entonces ya me quedo más tranquilo, ya está el ego en su sitio, ¿no? Pero creo que también algún día quizá contemos cómo fue nuestro redescubrimiento, que tiene mucho de curioso, y desde entonces yo he encontrado en María pues una persona que ha acogido, bueno, que tenemos una sintonía absoluta, ¿no? en nuestro trabajo. Y a la hora de preparar estos libros, la sincronicidad, que no el destino, o el destino como se quiera, me puso en contacto con Elena Tiende la Cortina, que la veo por ahí aparecer. Nos hemos conocido físicamente hace un ratito. Y ella es, tal como han estado aquí comentando mis colegas, la responsable de estos libros. Bueno, sí, ella va a decir, bueno, tú me has dado las imágenes, tal, tal, sí, vale. Pero el resultado final es su obra, que conste, ¿no? Eso tiene también que quedar muy claro, ¿no? No tengo intención de hacer un discurso que emule a Fidel Castro. Y no lo digo con ironía, de verdad, ¿eh? No hay ironía, simplemente no quiero estar 7 horas aquí fumando puros, tomando ginebra y hablando, ¿no? Como hacía el comandante. Tampoco quiero dar una lección tipo académico sobre Jung. Eso no tendría aquí ningún sentido, ¿vale? Quiero comenzar comentando algunas cosas que se dejan ver de manera, también lo has dicho tú, explícita, muy explícita, pero también implícita en los dos libros. Dos cosas que me preocupan como ex académico. La primera es que en el mundo académico se le hace una crítica inmisericorde a Freud. Me refiero al mundo académico de la psicología. Irving Yalom, en su libro El don de la terapia, tiene un capítulo que se llama Freud no siempre estaba equivocado. Y allí dice, aporrear a Freud está de moda. Yo he aporreado a Freud. O sea, yo soy el primero que en su momento aporreó a Freud. Y lo hice, ¿cómo se sigue aporreando a Freud? Sin haberlo leído. Eso es un despropósito. Hace poco me reunía con 2 colegas míos que están aquí, a quien yo ahora también nombraré. Uno de ellos es un experto en Freud, ¿vale? El profesor Carlos Domínguez, que anda por ahí perdido. Y decíamos que ciertamente seguimos haciendo una crítica inmisericordia a Freud en el mundo académico, pero sin leer ni una sola línea. Eso no nos cuadra, ¿eh? A mí eso no me cuadra. En este libro de María Zambrano hay un capítulo, que este libro se llama, es una colección de ensayos, algunos de los años 30 y otros de los años 50, y hay uno sobre Freud y lo que ella llama el freudismo. Y ahí no le gusta mucho, le gusta Freud, pero no el freudismo. Bueno, eso es una crítica a Freud, habiéndolo leído. En ese sentido, Jung sale mejor parado, porque es desconocido.
Por tanto, no lo critican, no lo conocen. Y no hablo de oídas. Todos los años, desde que me jubilé, he impartido seminarios en la Facultad de Psicología hasta el año 20 que se cancelaron, por las razones obvias, ¿no? Ahora, mi querida alumna y profesora, de las que tiende puentes, Elena, está aquí, me ha vuelto a invitar, la vamos a retomar a final de mes, ¿no? Entonces, no sé si me acabo de perder el engrama que dirían los neurobiólogos de qué es lo que iba a contar. Se me ha metido Elena por medio. Claro, he desconocido. Y yo estaba, le di una charla no a los estudiantes de segundo, un seminario, sino a los de cuarto. Y me dijeron, no sabemos quién es Jung, en el sentido físico e histórico. Otro despropósito. Es decir, eso es una facultad de psicología, eso ocurre en España, en Alemania no ocurre, ojo, en Francia tampoco, en Italia tampoco. ¿Por qué ocurre aquí? No lo sé, pero ocurre y yo lo he vivido en primera persona. Entonces dije, ese día cuando llegué a mi casa dije, tengo que seguir escribiendo sobre Jung, aunque no lo lean, porque en la facultad no lo van a leer, o lo van a leer muy poquito, ¿no? Por tanto, la idea de que no podemos seguir ignorando a estos autores y mucho menos criticarlos sin leerlos, no podemos seguir alimentando ese despropósito que nos caracteriza tanto desde la parte docente como desde la parte discente, desde los dos. Y eso yo creo que, sobre todo en el primer libro, yo dije, esto tengo que dejarlo aquí claro, aunque nadie lo lea, pero tengo que dejarlo claro, ¿no? Y luego también, tanto en el primero de los libros como en el segundo de los libros, y en otras cosas que ahora estoy escribiendo, hay alguna reivindicación, creo que para mí también muy importante, esa también la hemos hablado muchas veces. La filosofía es relevante para la psicología. La psicología en un momento determinado se separa de la filosofía, eso tiene su razón de ser, evidentemente, ¿no? Pero tiende un foso kilométrico y borra del mapa todo lo que lleve la palabra filosofía. Eso ha sido un error generacional, ¿eh? Eso es un error que se sigue manteniendo a rajatabla. Bueno, María me contó una anécdota de un profesor que llegó allí con un libro de filosofía que era más Platón, ¿te acuerdas? Y menos Prosa. ¿Te acuerdas de la anécdota que llegó con el libro en la mano y qué hizo con el libro? Lo tiró a la papelera. Yo quería que tú lo contaras, ¿no? ¿Por qué un profesor X, llega a la facultad con un libro donde se habla de filosofía y psicología y lo tira delante de un auditorio a la papelera? Se me ocurre explicarlo utilizando una palabra griega que es la hibris. La hibris se traduciría como soberbia. Pero esa tiene una traducción, luego yo he hablado con gente que entiende el griego clásico y te dice, es una soberbia que tiene que ver mucho con la ignorancia. Entonces, claro, cuando todos metemos en ese cóctel, a Freud no lo leo pero lo critico. Jung, ¿quién es ese? Y además, no, yo de filosofía no sé nada. Cuando yo eso lo agito, lo que sale de ahí es muy peligroso, ¿eh? Cara a una persona que se esté formando. Seguro, ¿eh? Yo sé que me estáis entendiendo. Y entonces es esa manifestación de esa hibris, ¿vale? De esa soberbia desde la ignorancia. Soy muy consciente de que la operación algebraica de sumar es más relevante que la de restar. Que parte del mundo académico reste y no sume, bueno, es una opción, ¿no? Pero hay otra parte de ese mismo mundo académico, entre la cual estamos los que estamos aquí, que prefiere sumar y no restar. Realmente lo que obtenemos al final es, francamente, mucho más interesante. Bueno, precisamente hablando de filosofía, a finales de los años 80, no recuerdo exactamente cuándo, yo creo que yo ya había terminado el doctorado,
el Departamento de Filosofía invitó al profesor José Luis Pinillos. Yo creo lo invitó profesora Remedios Ávila, estás por ahí, no te veo, pero sé que estás. Yo creo que entonces el director del departamento, si no era el profesor Cerezo, era Tomás Calvo. ¿Era Tomás Calvo? Vale, pues fue Tomás Calvo quien invitó al José Luis Pinillos. José Luis Pinillo, vosotras, a lo mejor tú, Pilar, ni te suena, José Luis Pinillo ya lo sospechaba. Mira cómo Blanca ha dicho que sí. Blanca es mi maestra de Rocha. Todo lo que sea de Rocha y todo lo que ella aquí de Rocha se lo debo a ella, que conste. Entonces, José Luis Pinillo, junto con Mariano Yela, en los años 60 y 70, son los que le dan forma a la psicología como entidad académica. Punto final. Esos son. José Luis Pinillo fueron más, pero José Luis Pinillo fue uno de ellos. José Luis Pinillo murió en el año 2013 con casi 100 años, no sé si tenía 97 o 96, era muy mayor. El caso es que fue invitado por el Departamento de Filosofía y organizó un seminario en petit comité. De hecho, entonces éramos facultad de psicología, pero por ejemplo, el salón de grados todavía no estaba listo. Creo que nos reunimos en el aula 08, Elena, en el aula 08, allí vino Pinillo, ya muy mayor también. Y estuvimos muy pocos profesores, allí vino ya Juan José Acero, con quien yo ya tuve un primer contacto con él. Y Pinillo dio una charla que yo entonces militaba en el ala izquierdista de la fisiología. Es decir, la psicología me interesaba un pimiento. Era un fisiólogo, no era un psicólogo, pero a mí Pinillo me movió por dentro, cuidado. Y Pinillo básicamente lo que dijo fue lo siguiente. Ustedes han copiado el método de la física, pero han copiado el método de la física mecanicista de finales del siglo XIX. ¿Cuándo van a mirar si tanto les gusta a ustedes la física, ¿por qué no miran a la física del siglo XX? En realidad, él ya estuvo hablando del método. Aquí en este libro, María Zambrano dice, método, la palabra método viene del griego métodos y significa camino a seguir. Pero María Zambrano dice, ese camino a seguir, la psicología actual lo ha convertido en una cacería. La palabra es suya. Eso lo escribió hace 70 años. Hoy, lo que la psicología tiene con el método no es una cacería, es una obsesión-compulsión. Si tenemos que tirar del DSM, el método es muy importante, es importantísimo, cuidado. No se trata de dejar el método a un lado, pero se trata de no hacer del método una cacería. Y cada vez que tú te salgas de ciertos aspectos del método, entras en un safari, donde tú eres un elefante y te apuntan 50 personas con 50 rifles. Eso es extremadamente peligroso, ¿no? El caso es que hace apenas 2 semanas, o 3 semanas, Gabriel, que también está por ahí sentado, me regaló un libro del cual ya habíamos trabajado algunos capítulos, que se llama Psicología del Caos, que tiene que ver mucho con su formación como psicoterapeuta. Y resulta que en ese libro, en Psicología del Caos, hay un prólogo de José Luis Pinillo. El libro es del año 2003, por tanto fue escrito 10 años antes de que Pinillo muriera. Un Pinillo ya bastante mayor, ¿no? Entonces, de ese prólogo escrito por José Luis Pinillo, me gustaría leer algunos párrafos que sean como puntos para la reflexión. En el primero de los párrafos aparecen 2 latines, no son míos, son de Pinillos. La mecánica clásica, que básicamente ha sido el modelo Princeps, es decir, director de las ciencias sociales, es determinista. No permite utilizar conceptos subjetivos en sus ecuaciones diferenciales y maneja una noción de causalidad cuyas variables son continuas y donde la causa aequat effectum, es decir,
la concatenación causal sigue una línea determinada y recta. Es decir, hay una causalidad que es la que mantenía la física del siglo XIX. Aquí está para mí una persona entrañable que es Fran, no Fran, mi querido psicólogo, mi colega psicólogo, sino Fran Rodríguez Marín, doctor en física y que también ha participado en los 2 libros, y él puede avalar estas palabras de que realmente la física de hoy día no es mecanicista. Evidentemente el mecanicismo me sirve si yo quiero calcular lo que voy a tardar en un coche a 70 km/h de aquí a Santa Fe. Pero si yo acelero a velocidades lumínicas, nada de lo que dice eso ya me sirve. Por tanto, Newton ya no me serviría. Y eso la psicología, que ha copiado el modelo de la física, ha mirado para otro lado sobre la física del siglo XX, por no hablar de la física del siglo XXI. Más adelante escribe también Pinillos: es factible concebir la psicopatología, lo pone entre paréntesis, en términos de rupturas organizativas, de crisis emergentes que elevan y no degradan o desintegran la conducta. Esto es una visión absolutamente distinta de la psicopatología tal y como se concibe en términos generales. María ha comentado que aquí tenemos desde octubre, todos los meses nos reunimos un grupo de terapeutas, también alumnos, y tenemos sesiones de supervisión. En esas sesiones de supervisión se ha puesto ya de manifiesto esto que dijo Pinillos hace 20 años. Y, por ejemplo, yo quiero traer aquí a colación, podríamos nombrar todas las sesiones de supervisión que hemos tenido, pero aquella en la que Fran nos ilustró sobre nada menos que el trastorno obsesivo compulsivo. Cuidado, estamos hablando de algo que en el ámbito psicopatológico tiene carta de presentación. Y cómo le dio completamente la vuelta. Es decir, yo no estoy aquí para quitarte tus síntomas, estoy para ver qué sentido tienen en tu vida estos síntomas. Y cuando dejes de tenerlo, ya lo soltarás tú, que fue lo que ocurrió. Fijaos que también, Mercedita, tú que eres una experta, es darle la vuelta al planteamiento. Y eso lo hemos vivido aquí en todas nuestras sesiones de supervisión. Y lo hemos vivido no de manera teórica, sino de manera práctica. Cada uno de nosotros está viendo un caso de los que lleva en curso y que no está todavía cerrado. Continúa Pinillos, para terminar ya con Pinillos, pero en definitiva, prometo que no voy a emular a Fidel Castro, lo he dicho y no voy a prometer. Pero en definitiva, la tesis de fondo es que la ciencia debería hacerse cuestión de cuál es el papel del sufrimiento en el orden de la naturaleza y de la vida humana. ¿Y qué es lo que hay que hacer con él? Si anularlo, transformarlo o reprimirlo. Si se ha de desarrollar una cultura de la comprensión, de la analgesia o de algo peor. No puede ser más claro el profesor Pinillos. Y claro, ahora estamos en un templo consagrado a María Zambrano. Yo tengo que nombrar a María Zambrano. Evidentemente, conocí a María Zambrano, pues bueno, de siempre, ¿no? La primera mujer que obtiene el premio Cervantes de literatura. Una mujer que tuvo una vida muy complicada con el tema de la guerra, el exilio, en fin. El caso es que yo no había leído nada directamente de María Zambrano hasta que hace año y medio María Artacho me regaló Claros del Bosque. Que yo he leído, es un libro que se puede leer saltándolo de un sitio a otro. Cuando leí lo que he leído, quedé absolutamente estupefacto. Es decir, dije, bueno, ¿cómo es posible que yo haya vivido tantos años sin haber entrado en contacto con Claros del Bosque? La escritura de María Zambrano no es fácil.
¿vale? Pero cuando leí a María Zambrano dije, esto es el Zen. Es decir, realmente ella aquí hace una reivindicación del alma humana con mucho de Zen. Y dije, y María Zambrano no viene del norte de la China ni de Japón, viene de Málaga. Con lo cual la puedo entender, no tiene los ojos así, sino así. Entonces, no sé, me sentí muy conmovido al leer lo que aquí leía de María Zambrano. Ya después me hice con su ensayo Hacia un saber sobre el alma, que es tremendamente interesante, donde aquí reúne una colección de ensayos que ella publicó en distintas revistas, por ejemplo la revista de Occidente, esto que ella era íntima colaboradora de Ortega, y hay aquí ensayos tremendamente lúcidos, ¿no? Algunos de esos párrafos, o los párrafos que tenéis todos en las hojitas esas que he repartido, uno de los párrafos está sacado, si mal no recuerdo, de Claro del Bosque, y otro de el segundo, la colección de ensayos. Entonces yo quiero leer aquí uno, dice, mientras el ser que se ha recibido tiende a esconderse, un algo, alma habría que llamarlo, tiende a salir del interior del recinto. Y ahora matiza. Gran tranquilidad ha proporcionado a gran parte de la psicología y a otras ciencias humanas el prescindir de esto. Eso me lo quito de medio, eso no es cuantitativo, lo aparto y me dejo de cuento. Su existencia constituye un obstáculo para la razón analítica, evidentemente. Pero también es un obstáculo la física cuántica para la razón analítica. De hecho, Feynman decía, cuando alguien te diga que ha entendido la física cuántica, es que no la ha entendido. ¿Vale? Y si algo tiene uno muy claro cuando lee algo de física cuántica, es que todo el mundo de silogismo aristotélico lo tienes que guardar, en un cajón y luego ya lo retomarás, ¿no? Y más adelante María Zambrano habla de ese renacer, que es lo que habéis comentado, hemos estado aquí comentando, que ocurre en la terapia. Es decir, en la terapia, sí, el paciente se me presenta con síntomas, claro que se presenta con síntomas. ¿Tengo yo que atender esos síntomas? Por supuesto. ¿Hay personas que quieren que solo se atiendan los síntomas? Sí. Pero hay otras personas que quieren renacer, en el sentido literal de la palabra. Y entonces ahí ella, María Zambrano, dice, y así el que se despierta con su alma, nada teme. Esto ya suena a ciertas cosas, ¿no? Y cuando ella sale, dejándole en abandono, conoce, si no se espanta, algo de la vocación extática del alma. Ese vuelo al que ningún análisis científico puede dar alcance. No le puede dar alcance. ¿Vivimos eso en la terapia? Sí. ¿Se vive la terapia? Sí. Evidentemente que sí. Eso cualquier terapeuta que se haya desplazado un poquito del ámbito de los síntomas lo sabe. ¿Vale? Y ahora he nombrado a José Luis Pinillos, a María Zambrano, y hay alguien que en todas nuestras, rara es la vez que en nuestras sesiones de supervisión no aparece este gran psicólogo, que es Tolkien. Y diréis, lo que faltaba. Alberto está desvariando. Tolkien psicólogo, sí. Tolkien es un gran psicólogo. De hecho, hace muy poquito me he hecho con un libro del año 79. El libro está descatalogado, no está traducido, la versión original, donde el libro se llama Jung, se llama Tolkien, Jung y los arquetipos de la Tierra Media. Y entonces nosotros, en todas las sesiones de psicoterapia han aparecido personajes de El Señor de los Anillos, de toda la saga tolkiana. Bueno, en realidad he leído más de la mitad del libro sobre Tolkien y Jung, ¿no?
absolutamente entusiasmado. Aquí hace poco hablábamos en nuestras sesiones de supervisión que el terapeuta, o si queréis, para los que conocéis la historia del Señor de los Anillos, Gandalf el Gris, cuando entran en la mina de Moria con la compañía del anillo y se encuentran a los orcos y al Balrog, allí se establece una lucha en la que Gandalf muere y luego renace. De blanco, de gris se transforma en blanco. Entonces, eso es muy simbólico. Y nosotros decíamos en nuestras sesiones de supervisión, un terapeuta tiene que ir tiene que descender a sus propias minas de Moria. Tiene que entrar dentro y conocer cuál es su Balrog. Y entrar en una lucha, que puede ser dialéctica, con su Balrog. Si quiere transformarse de gris en blanco. Y una terapeuta mía, y también supervisora, en cierta ocasión me dijo, Alberto, somos unos privilegiados, porque somos testigos de ese trabajo que una persona hace con su propio interior. Y nosotros estamos allí de testigos. Y yo me he dado cuenta, he pensado mucho en esas palabras de Emilia, y yo decía, qué razón tenía. Es cierto, es un privilegio poder acompañar a la persona a su descenso a las minas de Moria o a adentrarse en el reino de Mordor, donde reina Sauron. Entonces, pero, como dice Jung en una de las frases que he querido plasmar en esa hojita que os he pasado, no es posible, como decía Jung, el terapeuta no puede llevar a su paciente más allá de donde él haya llegado. Donde yo llegue, de ahí no paso. Si yo no he descendido a mis propias minas de Moria, la mina de Moria. Si no he descendido a mis propias minas de Moria, yo no puedo acompañar a un paciente que me pida que descienda a las suyas. No lo puedo hacer de ninguna de las maneras, ¿no? Efectivamente, ningún terapeuta puede llevar a su paciente más allá de donde él mismo haya llegado. Ese descensus ad inferos que tú utilizas mucho en tu libro, que Jung también utiliza y que, bueno, la traducción no hay que ser un experto en latín, ese descenso a los infiernos, es la clave de ese proceso terapéutico una vez que tú superas el primer encuentro con los síntomas. Generalmente lo que te encuentras es que hay un auténtico descenso al infierno. La persona tiene que hacer un descenso a sus infiernos, ¿no? Entonces, estoy llevando ahora mismo un caso, que es el caso Teodora, nombre falso, que todavía aquí no lo hemos presentado, pero que yo ya estoy escribiendo sobre él. Teodora, en un momento determinado, ha hecho su descenso a las minas de Moria y es una persona que dibuja muy bien. Entonces, ha dibujado a su Balrog. Y algún día veréis el Balrog, la confrontación con el Balrog y cómo su renacimiento después de estos meses de terapia está empezando a dar sus frutos. Yo creo que Teodora me dijo, es posible que si puedo te seguiré a través de internet. Luego lo mismo está en ese mundo de servicio del que tantas veces hemos hablado, ¿no? Y que si para José María López Sánchez era absolutamente desconocido, pues yo le ando a la zaga, no penséis que yo estoy muy lejos, ¿no? El caso es que en un momento de la terapia, porque Teodora ha tenido una infancia muy compleja, muy difícil. Estoy autorizado a contar esto porque además lo estoy haciendo en clave absolutamente... no, aquí no sabe nadie. Y ella me ha dicho, sí, puedes leer esto que yo te he escrito. Porque en un momento determinado de la terapia le dije, ya que
la Teodora niña sufrió tanto, por ejemplo, sufrió maltrato, ¿vale? Su infancia fue muy compleja, ¿no? Muy difícil, muy dura. Y entonces yo le dije, bueno, la Teodora adulta, que le escriba una carta a la Teodora niña, transmitiéndole su protección, para que la Teodora niña no se sienta más desvalida. Y entonces me mandó hace muy poquito, esa carta, del cual yo le dije, si tú me autorizas, yo leo el final. Me dijo, sí, sí, puedes leerlo, estaré encantada. Y este es el final, que como pronto vais a comprender, yo no puedo meter en un diseño experimental, ni tampoco en un registro. No tengo línea base. Y alguien me dirá, bueno, esto no vale. Juzguen ustedes. Le escribe la Teodora adulta a la Teodora niña. No tengas miedo de caminar, porque yo camino contigo, a tu lado, ayudándote a subir los escalones empinados, construyéndote barquitas para que puedas cruzar los lagos y cogiéndote en brazos cuando te pueda el cansancio. No tengas miedo de vivir, porque yo vivo contigo, a tu lado. Hasta lo que yo soy, lo que nosotras somos, ya deje de ser y se transforme en otra cosa. Me siento muy privilegiado de haber acompañado a esta persona a sus minas de Moria, haber confrontado ese espantoso Balrog que pintó, ya lo veréis. Me sentí muy emocionado cuando me mandó esta carta, cuando leí este párrafo, bueno, me conmovió profundamente y quería también compartirlo con todos vosotros, ¿no? Y recordar que es un privilegio ser un terapeuta, que es una labor difícil, porque primero tienes que empezar por ti. Si no has empezado por ti, bueno, pues es difícil que llegues a que alguien te transmita y te conmueva, como a mí Teodora me conmovió hace escasamente 7 u 8 días. Y también es un privilegio contar con todas las personas que han colaborado a la hora de elaborar estos libros, que están aquí, que están ahí, y que otros no están, pero que han estado, que todos ellos han hecho que yo no me sienta solo en esta labor y que me sienta muy respaldado y que, bueno, siga escribiendo, sigamos planteando muchas cosas y le siga dando el latazo a Carmen, ¿por qué no te lees esto? ¿Tú crees que no sé qué, que no sé cuánto? ¿Vale? Y creo que me siento, que desde ese he sido una persona muy privilegiada. Así que muchísimas gracias a todos. He prometido lo que dije, el discurso no ha durado 7 horas. Gracias. Un espacio a preguntas y reacciones entre vosotros y también me parece que nos están siguiendo a través de las redes. Si alguien quiere preguntar o reaccionar, sentiros en casa para ello. No todo a la vez, por favor. Esto es como en la facultad, siempre dice, ¿alguna pregunta? Silencio. ¿Ha habido alguna reacción a través de ¿Una pregunta que tenga por aquí? Han mandado muchos saludos para Alberto, desde Escocia, desde Gijón. Están viendo desde muchos sitios del mundo. Bueno, muchas gracias. Si estáis ahí, pues muchísimas gracias a los escoceses, a los asturianos. Y bueno, si tenéis preguntas que hacerlas, podéis hacer también a través de la máquina. Y yo trataré. La palabra máquina
era de José María López Sánchez. No vengas más aquí con la máquina. ¿De verdad? Al templo de la psicoterapia. Al templo de la psicoterapia. Al templo de la psicoterapia, exactamente. La pregunta podría ser, ¿para cuándo el tercero? Buena pregunta, la verdad es que queda tiempo, ¿eh? Yo me gustaría cerrar, como me gusta tanto la ciencia ficción y los buenos autores de ciencia ficción tienen trilogías, pues yo quería cerrar esto con una trilogía. Y bueno, ahí ya hay una colaboración, ¿eh? La profesora Remedios Ávila ya ha hecho una colaboración que se llama Friedrich Nietzsche, psicólogo. Entonces va a ser un libro donde vamos a hablar mucho de Nietzsche y sobre todo hay un caso que es el caso de Paul, en el que el Zaratustra de Nietzsche me ha servido mucho para adentrarme en la terapia con él. Él conoce el Zaratustra y ahí he podido plantearle muchas cosas y la verdad que ha sido está siendo, porque mi trabajo con Paul no ha terminado. Seguimos y Paul me está entregando un material riquísimo. Entonces, durante 5 años Jung dirigió un seminario sobre el Zaratustra de Nietzsche que se interrumpió el año 39 cuando llega la Segunda Guerra Mundial. Son 1500 páginas que hay que trabajar con mucha profundidad, lentamente. Con Jung todo tiene que ser muy lento. Las prisas occidentales están de más, ¿no? Pero ahí he escrito un apartado que yo se lo comentaba a Remedios y a Carlos Domínguez, le decía, hay un apartado, un capítulo que se llama La filosofía ha muerto, viva la filosofía. Esto, tenemos que, por lo menos una parte de la psicología tiene que reivindicarla, ¿no? Y en este caso se trata de reivindicar la figura de Nietzsche en un contexto psicológico y clínico, por extraño que parezca, que fue lo que hizo Jung en el seminario, ¿no? Seminario extensísimo, muy complejo, pero donde en esas 1500 páginas, a pesar de que Jung, eso se terminó el año 39, Jung muere en el 61, todavía le queda mucho camino por recorrer, pero la esencia del pensamiento de Jung está absolutamente plasmada, con todo lujo de detalles, en esas 1500 páginas del seminario. Si digo lo de 1500 páginas, no es para acobardar a nadie, ¿no? Simplemente para decirle, esta es la realidad que hay cuando nos ponemos delante de la obra de Jung, que es inabarcable, ¿no? Así que paciencia, ¿no? Paciencia. Además, Elena, como estamos escasos de papel, vamos tranquilos y bueno, ¿alguna pregunta? Estaremos encantados de responder los 4 a cualquier pregunta o cualquier comentario que hagáis, ¿eh? Si yo iba a animar a la editorial también y a ti a que lo tradujerais a otro idioma. Oh. Ahí va. Ahí lo dejo. Y enhorabuena por la edición y por el contenido. Bueno, de momento nos quedamos con la lengua mancheca y ya Dios dirá. ¿Te puedo preguntar algo yo? Sí, claro, alguien tiene que romper el... Es que cuando yo he estado leyendo sobre todo el intercambio que haces con los pacientes, que efectivamente no puedo estar más de acuerdo contigo en el sentido de que es un privilegio, ¿no? Tener ese acceso a la subjetividad de otra persona. Pero yo siempre he preguntado, eso que te conozco bien y conozco bien tu temple y conozco tu flema admirable, ¿no? Yo me he preguntado, ¿cómo sabe uno, cuando es terapeuta, que está cruzando cierto límite en el que ya el terreno se vuelve movedizo y quizá no pueda sostener las riendas de esa otra mente? Es decir, ¿te has saltado alguna vez ese temor? ¿Cuál es tu posición ante eso? ¿Te refieres a que se te escape de las manos un poco la situación? Sí, a que no sepas qué puedes esperar ya, sobre todo
cuando estás abriendo caminos que no son nada convencionales, que hay que tener un entrenamiento para ello, te puedes esperar unas reacciones que desborden a la persona, ¿no? O que abandonen, que entren en una crisis. Sí. Sí, ciertamente no hay en terapia no hay nada fácil, ¿eh? No hay nada fácil, ni ningún paciente es fácil. Evidentemente hay situaciones que son más fáciles y otras más complejas. Todas son complejas, pero algunas son extremadamente complejas. Eso es cierto, ¿no? Y sobre todo en el segundo libro, que tiene que ver con lo psicótico, entre comillas, las situaciones son muy complejas, ¿eh? Y el material que la persona te pone ahí delante a veces te pone contra las cuerdas. Y muchas veces te remueve muchísimo todo lo que estás viendo allí. Puedes sentirte incluso también perdido. Esto no es falsa modestia. Muchas veces dices, ¿por dónde sigo? ¿No? Pero siempre encuentras un hilo del que tirar. Siempre. En el primer libro hay un capítulo que a mí me parecía muy importante para un psicólogo clínico general, que es el que se llama La importancia de la ecuación personal, donde voy degranando cómo al principio están los síntomas, pero luego tú topas con parcelas en las que ya no hay una guía sistemática, ya no tienes un libro que te guíe, ¿vale? Y hay personas que, no solo en el plano existencial, que todavía con Yalom te puedes mover con cierta soltura, ¿no? Si maneja ese territorio. Pero hay personas que te hacen un planteamiento de trascendencia, en un sentido extático de la palabra. Y que te dicen, mira, yo hace un tiempo que paso por una iglesia y me siento y estoy allí media hora sentado, nada más. ¿Qué me está pasando? Están en un plano en el que tú dices, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo ponemos esto en su sitio? Porque la persona te dice, ¿qué me está pasando? Y dice, no te está pasando nada. Absolutamente nada. Podemos hacer una frivolidad, es decir, que el DSM-7 dirá trastorno religioso de conducta no sé qué, pero eso sería una frivolidad, ¿eh? Por tanto, no quiero ser ni irónico ni frívolo. Pero eso te lo plantean las personas. Y ahora dices, ¿por dónde tiro? ¿Por dónde tiro con esta persona? Y hay personas que te dicen, creo que voy por aquí. Y tú tienes que decir, pues sí, ¿por qué no exploras esto y explorar lo otro? Pero si tú antes no has topado con esas inquietudes, va a ser muy difícil. Yo tengo una paciente que conoce muchísimo a San Juan de la Cruz. ¿Me puede servir San Juan de la Cruz para plantear el encuentro terapéutico? Sí. ¿Por qué no? ¿Me ha servido San Juan de la Cruz para plantear algunas cuestiones terapéuticas con ella? Sí. No veo ningún problema en eso. ¿Puedo cuantificar yo eso? No lo puedo cuantificar. ¿Y qué? Pero otras cosas sí las puedo cuantificar, ya las cuantificaré, si entiendo oportuno que sea. ¿Vale? María, dime. Yo creo que ya es la hora. ¿La hora? ¿De la cerveza o alguna pregunta? ¿Tú tienes alguna pregunta? Bueno, me cuenta María que ahora hay un pequeño piscolabis, bueno, ahora se llama catering. Pero antes era piscolabis, ¿eh? Entonces, estamos todos invitados a ese piscolabis. Yo sé que hay algunas personas que quieren que le firme el libro para la posteridad. Bueno, me lo han dicho así. Estaré encantado. Siempre y cuando no se coman toda la tortilla de patata, yo estaré encantado de permanecer aquí y firmarle su libro desde el corazón. Pues muchísimas gracias por acudir a este templo de María Zambrano y vamos a celebrar el bautizar a estos dos chiquillos con pisco sour y con lo que Carlos merece. Gracias, gracias.
aquí.